Muy buenas tardes, ante todo. En esta tarde vamos a tener una perspectiva, una mirada, una visión en estos tiempos, momentos difíciles que pasamos todos, más aún ahora en tiempo de esta pandemia. Dios mediante, depende de cada uno de todas maneras cuidarnos, seguir tomando todas las medidas posibles. Cuando salgamos, sobre todo regresar a casa, a un lugar, lavarnos las manos, mantener la distancia. Y ahora doble mascarilla, en esta segunda ola ahora el visor, importante, esas medidas y sobre todo cuidarnos, ¿no? Y Dios mediante, todo lo posible. Bueno, ahora en este tiempo queremos acá tener la, la confianza, ¿no? Y nuevas miradas, perspectivas. Tenemos un invitado en esta tarde, en esta oportunidad, el pastor Juan Uriarte, que nos va a hablar en esta oportunidad de Life Integral, Luz en días de pandemia, en lo que es integral a nivel macro, ¿no? Antes lo vimos más micro, ¿no? A nivel interno, desde la familia, el núcleo, ahora lo vamos a ver a llevar al desarrollo profesional personal y llevarlo al nivel macro, de país, no tanto un país que necesita estar en sus áreas equilibradas, principales ejes, ¿no? La economía, salud, educación, económica, política, y todo ello, ¿no? Que se basa en uno mismo, en la sociedad de cada país para el desarrollo. Vamos a empezar con la primera parte, dos áreas. La primera área, juntamos la educación con la parte económica, desde el nivel personal, familiar y llevarlo a un nivel macro, ¿no? Cómo se puede incluir y influir, ¿no? En nuestro medio. A continuación, muy bienvenida al pastor Juan Uriarte. Muy buenas tardes. Adelante, pastor. Buenas tardes, Gina, y un saludo a todos tus seguidores. Muchas gracias por invitarme. Bueno, con respecto a la pregunta sobre la educación, quizás debamos tener un pensamiento, digamos, que nos oriente en nuestra vida, que sería el de que la vida es corta y no alcanza para hacer todo lo que querramos, ¿no? Para mirar la educación en nuestro país tendríamos que ver los diferentes estratos sociales, ¿no? Las clases sociales que están divididas claramente en nuestro país, ¿no? Los pobres, digamos, la clase media, si le podríamos llamar así, y bueno, la clase alta, que son gente que se ha posesionado en el país con, digamos, con riqueza, bueno, por su trabajo y, en fin, por muchos factores, ¿no? Y podríamos ver que la educación atraviesa por una crisis porque hay una gran desigualdad, ¿no? Y lógicamente eso lo vemos, todos lo sabemos. Yo provengo incluso de un estrato social bajo, ¿no? Y he tenido que luchar por insertarme al sistema y entender que solo el estudio me podía hacer, digamos, ubicarme de tal manera de conseguir una estabilidad, ¿no? Para mi persona, ¿no? Y así miles de peruanos están en esta situación, ¿no? La educación atraviesa por una crisis porque hemos tenido, como tú decías, a nivel macro, digamos, malos ejemplos, ¿no? Entonces, un joven realmente necesita escuchar el consejo de un adulto, pero ¿cómo puede escucharlo si no respeta a ese adulto, ¿no? Entonces, los adultos, para poder aconsejar a los jóvenes y guiarlos, tienen que ganarse el respeto de los jóvenes, ¿no? Y lamentablemente esto no ha habido porque las familias han estado pasando por crisis, ¿no? Divisiones, y si lo llevamos a la parte ya, digamos, del Estado, también hemos visto que nuestras autoridades pues no dan un buen ejemplo, ¿no? Y entonces los jóvenes empiezan, digamos, a perder la brújula en su vida, ¿no? A alguien a quien seguir para lograr las metas que ellos aspiran, ¿no? Y empiezan a recibir, digamos, en su educación, malos ejemplos, ¿no? Ejemplos que los van a llevar a la destrucción, ¿no? En el momento, aparentemente, parece, digamos, lograr una gratificación para el joven, pero finalmente va a ser su destrucción, ¿no? Entonces, las cosas las tenemos claras, ¿no? Sin la educación, en este sistema, vamos a ser aplastados, ¿no? La vamos a pasar mal, ¿no? Entonces, todo joven necesita ser instruido desde niño, ¿no? Para que no se pierda en el futuro, porque nacemos, de pronto nos damos cuenta que ya somos jóvenes, de pronto algunos ya estamos casados, de pronto ya entramos a una edad
está ya bordeando la tercera edad, y cuando entramos a la tercera edad, prácticamente nuestra vida en su etapa final ya acabó en sus aspiraciones, ¿no? Por más que la gente diga, no, que todavía tienes vida, bueno, solo puedes en ese tiempo descansar y disfrutar de lo que trabajaste, si es que lo hiciste, ¿no? Y si no, la pasas mal. Entonces, tenemos que la educación en sí ha pasado por crisis, ¿no? En nuestro país ya desde hace muchos años, ¿no? Sin embargo, ha surgido una gran oportunidad en estos tiempos con la tecnología del Internet, ¿no? El cual nos abre una gran biblioteca eh, que nos puede llevar al autoestudio, ¿no? Y lograr cosas que antes no teníamos esa posibilidad de lograrlo, porque ahora lo tenemos en casa, ¿no? Como ese es en este momento que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien podría escuchar mi consejo, ¿no? Que yo le podría dar a un joven, ¿no? Decirle que tiene que estudiar, ¿no? Y tratar de hacerlo, aunque sea de forma autodidacta, ¿no? No solo puede ser un profesional, sino también puede ser un técnico, ¿no? Hay tanta mano de obras que se necesita en el país. Ahora, muchos dirán, ¿no? La pandemia nos ha limitado en la cuestión de trabajo, pero yo creo que es el tiempo de que nosotros podríamos aplicar un secreto que yo conozco, y es el servicio, ¿no? El servicio gratuito, ¿no? Porque el servicio gratuito abre puertas, ¿no? Entonces, yo creo que muchos jóvenes que están ahorita en busca de trabajo podrían empezar a ayudar a sus propias familias, ofrecer su mano gratuitamente en diversas actividades, ¿no? Que podrían generarles a futuro, digamos, un dinero, una propina, algo que va, digamos, a generar otro punto importante que se le debe instruir al joven desde pequeño, ¿no? El ahorro, ¿no? El ahorro es importante para poder estudiar, ¿no? O para poder lograr quizás una empresa pequeña o un negocio pequeño, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como provenía de una familia que nadie me podía pagar los estudios, no me quedó, digamos, más salida que ponerme a pensar, y entre eso descubrí que tenía que ahorrar, ¿no? Pocas veces escuché a mi madre o a mi padre o a mis tíos decirme que debería ahorrar, pero en mí surgió, en mi interior, digamos, ese instinto ahorrador para poder pagar mis estudios y así lograr, digamos, alcanzar metas con las cuales toda persona anhela o quiere, ¿no? Pero como la vida es muy corta, también hay que programar lo que podemos alcanzar, ¿no? Y hay que aprender a ser feliz con lo que tenemos, ¿no? Y en esto aquí surge la figura de Dios. Dios es muy importante en la vida de un joven, ¿no? Porque muchas veces el joven no se siente entendido, ¿no? En sus necesidades, en sus anhelos. Y ahí es donde entra Dios, ¿no? Dios, si el joven pone su fe en Dios, ¿no? Eh, yo creo que va a poder lograr muchas cosas porque Dios se va a manifestar. Yo aprendí que a Dios le gusta la gente emprendedora, a Dios le gusta la gente que quiere avanzar, quiere crecer. Y cuando uno empieza a hacer estas cosas, pareciera que fuera una situación de buena suerte, ¿no? La llamaría una persona que no cree en Dios. Pero los que ponemos nuestra fe en Dios sabemos que Dios va a intervenir en nuestra vida, ¿no? Y Dios es un maestro, ¿no? Es un educador, ¿no? Y por lo tanto Él nos va a enseñar los secretos de la vida, ¿no? Entonces, en resumen, yo podría decir de que si la educación está en crisis, bueno, esto está bien, eso lo sabemos, ¿no? Pero ya depende mucho también, y en esto voy quizás a los que me ven, a los padres, de que ustedes dependen instruir al pequeño, ¿no? Para que sea competitivo desde sus primeros años y para que sea ahorrador, ¿no? Porque esto le va a servir para triunfar en la vida, o por lo menos lograr satisfacciones, ¿no? En su vida, lo que lo va a llevar a momentos de felicidad que ellos van a agradecerles, ¿no? Porque van a decir, mi padre me dijo, mi padre me aconsejó, mi madre me dijo esto, y van a ver el fruto de ese consejo que ellos tomaron y aplicaron en su vida y los llevó al éxito, ¿no? Entonces, eh, los padres van a jugar un papel muy importante en la vida de los niños para que luego de adolescentes y de adultos puedan desarrollarse integralmente en todas las áreas de su vida. Yo sé que es muy, muy difícil porque los padres trabajan y todo, pero si ellos ponen empeño, incluso en su vejez, van a disfrutar, ¿no? De los frutos de sus hijos, ¿no? Eso podría decir en resumen
sobre la educación y sobre cómo la educación en crisis, ¿no? Y cómo afrontar esa situación, ¿no? Con la tecnología de ahora y sobre todo de la mano de Dios. No hay otra. Excelente, excelente, hermano Juan. Verdad que muy importante todo lo que nos ha comentado, muy, muy importante. Y muy cierto, ¿no? Muy cierto que si aplicamos todos esos consejos, como decimos desde joven, nos dieran alcance ese conocimiento que tienen los adultos, ¿no? Como dicen, ¿no? Cuando uno llega a la edad de oro, ¿verdad? Que los tienen la sabiduría, ¿no? Coronas de sabiduría. Y a veces es tan difícil esa conexión del joven, del niño con los adultos, o los adultos aún mayores, que tienen tantos años, ¿no? O sea, dirían, si cada uno escribiese un libro, lo leyéramos, nos ahorraríamos tantas consecuencias difíciles que tenemos que pasar como jóvenes Es verdad. y ir Muy sabio creciendo. lo que dices, es verdad. Sí, entonces gracias, muchas gracias por esa perspectiva que ha dado general en la parte, muy importante en la parte serrana, en la parte que hemos visto, en la parte de educación, educativa y económica, ¿no? Una de la mano, cómo van. Muy importante. Y ahora vamos a la segunda parte, que como usted, como hemos dicho, si no lo mencionamos, hermano Juan Urriate Pastores, desde los 17 años es cristiano, desde joven, no diga que no de recién, no, desde los 17 años nos comparte que es cristiano, lleva esa vida cristiana, esa relación con Dios, no una religión, sino una relación con Dios, y la ha venido formando en su vida, y ahora como profesional en el área de Derecho, que en la Universidad Garcilaso de la Vega está, ha estado, de ahí tenemos esa área en su profesión que se dedica. Él nos puede compartir en esta segunda parte del tramo que vamos a ver el área de la política y la corrupción, ¿no? Que hay en todo ese que muchas personas, técnicos, científicos, especialistas, o los más, como dice, sabios, ¿no? Que tenemos en nuestra nacionalidad, no quieren incursionar porque dice que salen manchados, ¿no? Y no quieren. Entonces, todo lo contrario debe ser, ¿no? Si tenemos algo bueno, un granito de arena, más bien ahí, ¿no? Porque ahí se hacen las leyes, se hacen las múltiples políticas y tantas cosas para el bienestar del que más necesita, ¿sí? Entonces, vamos para esa área, por favor, adelante, Pastor Juan Uriarte, porque como hemos visto en nuestra vida personal como ciudadano, también podemos aportar desde ahí de donde estemos, como amas de casa, como familias, la mamá, el padre, el hijo, el joven, en su universidad, en su colegio, desde ahí ya podemos hacer, como dicen, ¿no? El curso de cívicos, ser patriotas, ser cívicos, hacer sociedad, ¿no? Y una sana sociedad, y que en nuestro medio sabemos que la anticorrupción ha deformado todo y a todo nivel, y más ahora que nunca, ¿no? No podemos creerlo, no día estamos en el fin del mundo, ya con tanto que está 100%, ¿no? Ni eso que debe cambiar y el día es hoy, ¿no? Por eso, ¿qué perspectiva nos da? Que podemos desarrollarnos de acá para adelante, una nueva visión. Gracias, adelante, Pastor. Bueno, con respecto a la política y la corrupción, podría decir que, bueno, al comienzo, cuando retrocediendo un poco en mi edad, no entendía lo que era la política, ¿no? Escuchaba, incluso estudiábamos, había un curso de economía política en el colegio, pero solamente escuchaba y era como que rebotaba en mi mente, ¿no? Como un eco nada más, pero no lograba entender los conceptos, ¿no? La política, bueno, todos sabemos ahora ya porque ha sido más tratado, que es el arte de, digamos, de gobernar, ¿no? Que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Entonces todos tenemos una política también bajo este criterio en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo gobernamos nuestra vida? Y eso va a repercutir, ¿no? En nuestro alrededor, ¿no? Sabemos muy bien que, bueno, la política acá, no solamente acá, sino en todos los países, prácticamente siempre ha tenido sus lados oscuros, ¿no? Normalmente se ha gobernado, lo sabemos por la historia, con intereses de las personas, ¿no? Porque la política, podríamos decir que ha estado, digamos, infectada de egoísmo, ¿no? Y si bien es cierto, muchas veces hemos escuchado sobre las palabras patriotismo, el amor a la patria, en lo real no se ha dado, ¿no? Y bueno, y a futuro tampoco tenemos una buena, digamos, a, digamos, esperanza, ¿no? O visión actualmente, ¿no? A veces, por ejemplo, nos jugamos a la política y la vez pasada con la familia en una discusión decíamos, bueno, ya que estamos hablando de política, a ver qué harías tú, ¿no? Para poder gobernar este país, ¿no? Y entonces empezó uno de los de nuestra familia a dar, digamos, sus propuestas de candidato. Y al final
final pasó media hora y solamente había hablado de una pequeña parte que era de, digamos, de la zona de Lima, ¿no? Y no alcanzaba para abarcar todo el país, ¿no? Esto quiere decir que el país realmente es un monstruo, es una máquina tremenda, ¿no? Y poder gobernarlo humanamente es complicado. Por eso que yo pienso, si uno mismo para gobernar su propia vida necesita de la ayuda de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos sabiduría, ¿no? No es que Dios va a venir y te va a arreglar las cosas, sino que el consejo de Dios te va a llevar a principios que dan resultado y que van a llevarte una vida satisfactoria. Es decir, vas a gobernar tu vida de una manera correcta. O sea, la política de tu vida te va a llevar, digamos, satisfacciones en esta vida que es tan corta, ¿no? Porque la vida, no sabes, más con el tiempo de pandemia, he visto morir amigos ahora, ¿no? 40 años, amigos de 20 años, amigos de 50 años, amigos de más edad también. Los he visto planificar. Un señor estaba construyendo su casa, por ejemplo, lo conozco, tercer piso, con mucho esfuerzo, y de pronto falleció, y su esposa enfermó. Todo lo que él había, digamos, planificado prácticamente no sirvió de nada. Y así muchas personas. Tengo otro amigo que es abogado, entró en los bienes raíces. Mucha gente lo seguía, ¿no? Lo seguía y su política de vida era eso, ¿no? Tratar de conseguir los mejores negocios en cuanto a propiedades, ¿no? Pero resulta que el COVID lo atacó a él, a sus padres, y fallecieron. Se acabaron los sueños, la vida es tan corta, ¿no? Y no sé si su política de vida, que todos lo pensaban exitosa, el COVID lo acabó. Como escuché una vez decir, la vida se encargará de ponerte de rodillas si eres soberbio, si dices que no necesitas ayuda de Dios, ¿no? Los mejores consejos están en la Biblia. En la Biblia es un libro extraordinario y trae consejos prácticos para la vida. Yo lo descubrí y no lo desaproveché. He visto a mucha gente como yo que también han hecho lo mismo, ¿no? Han creído a Dios y han aprovechado y han podido tener, digamos, una política de su propia vida. Y esto va a rebrotar después en lo macro. Si todos tuviéramos una política en nuestra vida, es decir, una forma de gobernar nuestra vida, a la manera correcta, sin egoísmos, como es lo primero que Dios te enseña, a no ser egoísta, a ser solidario, entonces quizás haríamos un rebrote en todas las familias y todo nuestro país estaría infectado ya no del COVID, sino de la bondad, de la solidaridad y de muchos valores que ahora escasean, ¿no? Digamos, en el gobierno, ¿no? Y en muchas familias, ¿no? En muchas familias. Incluso cuando hablamos con los que conforman una familia, hay mucha insatisfacción, ¿no? Y esto es porque las políticas de vida están erradas, ¿no? Están bajo conceptos de qué, de la música, de personas que incluso solamente aparentan una felicidad, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo me hubiese gustado a mí que alguien me aconsejara desde pequeño, ¿no? A los 17 años, ¿no? Por la misericordia de Dios pude conocer a Dios. Y Dios, que reclama la paternidad de los seres humanos, pudo ser mi padre y darme consejos que me ayudaron en mi vida y en la de mi familia. Pude llevar a mi familia, digamos, a un estado de momentos muy gratos, ¿no? Porque hemos cultivado los valores de Dios y nos gobernamos, ¿no? Con los consejos de Dios, gobernamos nuestra vida. Y como resultado tenemos una familia feliz. Incluso cuando las personas vienen a mi casa, yo no me doy cuenta, pero me dicen, en tu casa se respira paz, ¿no? Y siempre les ha gustado venir a visitarnos, a mi familia, incluso mi madre murió hace un año, pero antes mi madre, mucha gente la visitaba, ¿no? Y yo decía, ¿por qué viene tanta gente? Y es porque ellos sentían que tenían paz. Y este es el fruto de que mi mamá también gobernaba su vida a la manera de Dios y eso hacía que iba acrecentándose, digamos, el radio de influencia, ¿no? En muchas personas. Entonces, qué lindo sería si nuestros gobernantes se gobernaran sus propias vidas a la manera de Dios, ¿no? Porque si ustedes ven, por ejemplo, a veces escucho por la televisión, ¿no? Las acusaciones de que se llevaron 1 millón, 2 millones. Yo creo que si a una persona le dieran $1 millón, yo creo que viviría feliz toda su vida. Al menos por la parte económica no tendría de qué preocuparse y moriría y seguiría con dinero, ¿no? Pero no, parece que es una enfermedad la corrupción y el amor al dinero porque quieren más y más y más. O sea, ¿de qué me vale tener 20 mil millones de dólares si no lo puedo gastar?
No, no me puedo comprar 30.000 sacos, 50.000 camisas, 20.000 casas, no podré, ¿no? Por eso que bien hace la persona cuando escucha ese consejo, ¿no? De cómo gobernar su vida, ¿no? No ames, ¿no? No ames, ¿no? Ni seas avariento, no ames las cosas de este mundo. O sea, no es que no tengas que prosperar, que avanzar, sino que no ames ni desees la riqueza de este mundo, ¿no? Porque ellos no te van a traer felicidad. Entonces vemos que, digamos, en resumen, yo creo que la corrupción es una enfermedad. La gente que se corrompe está enferma, ¿no? ¿Por qué? Porque se corrompe pensando que ese dinero que va a recibir lo va a hacer feliz. Solo le solucionará por un momento, pero después no podrá disfrutar. ¿Y saben por qué? Porque el mismo Dios lo ha dicho, ¿no? Que Él es quien da el don de disfrutar de las riquezas. Y Dios jamás va a apoyar a un corrupto, pues, ¿no? Es lógico. Entonces, creo que con esto podría dar por concluido este tema, al menos en mi opinión, ¿no? Dios es el que permite y el que da la facultad de disfrutar de las riquezas. Así que todas las riquezas que vengan, sean honestas o deshonestas, solo podrás disfrutarla de la mano de Dios. No hay otra. Así es, exacto, así es, estimado Juan. Verdad que muy cierto todas las palabras que dicen y que lo puede escuchar ese joven, esa jovencita, ese madre, ese padre, ese niño, este es para toda la familia, con mucho cariño especial se hace. Así sea uno, uno hace la diferencia. Me encanta leer Juan Hechos porque ahí habla mucho de los discípulos que iban de dos en dos, ¿no? Y cómo Dios los mandaba de dos en dos, porque mejor es dos que uno. Entonces los mandaba y cómo Pedro y Juan siendo dos personas hacían la diferencia. Y hasta ahora, ¿no? Ese legado en la Biblia que dejaron los 12 discípulos de Jesús, ¿no? Hasta ahora. Entonces es muy importante que uno y dos sí pueden hacer la diferencia, sí se puede hacer y gracias a Dios dice que ahora han aumentado y hay muchos más hijos e hijas de Dios en este querido país y hermoso país, ¿no? Que así sea, ¿no? Que aprendamos esos principios que dices, muy, muy bueno, excelente. Para la última parte dejamos la tercera intervención del área de salud y espiritual. Esta área, como igual, ¿no? De lo emocional, de lo personal, a lo social, ¿no? Para que dijimos una sociedad más sana, como digo, está enfermo, ¿no? El país está enfermo, no solo de una pandemia, algún virus, no material, sino también del alma, ¿no? De los principios y valores que se vienen abajo y quieren traer otras cosas desde la niñez en la currícula, etcétera, etcétera, cuando no es así, todo lo contrario, más bien, donde dice que aumentará la maldad, aumentará la gracia de Dios, ¿no? Y que los principios, los valores no se negocia con ello. En todas estas áreas, entonces, en el área espiritual, que es base a todas las áreas, el equilibrio, Dios es nuestro ayudador, ¿no? A veces dices, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿No? Y en la Biblia hay una palabra que dice, mira, alza tus ojos a los cielos, ¿no? A los montes, y Dios, el que hizo los cielos y la tierra, nos ayuda, que sea nuestro mejor amigo y nuestro, es nuestro creador, ¿sí? Y nuestro Padre. Adelante, en esta área, por favor, para la última parte. Gracias. Sí, bueno, yo le empezaría por decir que no hay que tener vergüenza de decir creo en Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a veces y tengo oportunidad de algunos amigos, o sea, que son algunas autoridades, ¿no? Y tengo amigos profesionales, por ejemplo, ¿no? Y vamos a comer, pues yo miro y bueno, veo que todos empiezan a comer y normal, pero yo digamos, en mi proceder, lo que hago, le digo, discúlpenme, pero no puedo comer si no hago una oración. Y entonces todos, ¿no? Se voltean y dicen, ay, perdón, disculpen. Y los llevo a la oración, ¿no? No tengo que decirles que soy un pastor. Ellos, algunos no saben ni que he sido un pastor, de que soy pastor de jóvenes, que yo hago pastorear en varias iglesias, que soy un ministro de música, ¿no? Que tengo una trayectoria, ¿no? Pero uno no debe tener vergüenza de decir, creo en Dios, ¿no? Y compartir su testimonio, ¿no? En ese momento simplemente hago una oración y ya si alguno me pregunta, le digo por qué, ¿no? Simplemente si al final todos se sienten bien con la oración y dicen, bueno, qué lindo es dar gracias a Dios, ¿no? ¿Me entienden? Porque todos necesitamos de Dios, esa es la verdad. Y bueno, eh, eh, ¿por qué? Porque se alejaron de Dios. Y algunos dicen, pero yo estoy cerca de Dios porque voy a la iglesia. No, es que lo que pasa es como, por ejemplo, hace poco falleció un tío mío y mis primos, lógicamente, estaban muy apenados. Pero yo les dije a mis primos, ¿no? Su padre les ha dejado un legado, pero ¿saben qué? Si uno se da cuenta, ese legado
queda impregnado en nosotros. Y yo le digo, mira, vas a ver que hay momentos donde tú hables y va a aparecer hasta los gestos de tu padre, la voz de tu padre, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa que hay momentos que hablo y siento que habla mi mamá. O sea, como que mi mamá está en mí, ¿no? Deja un legado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tiempo que hemos vivido con nuestros padres. De la misma manera pasa cuando tú vives con Dios, ¿no? Las cosas de Dios se van impregnando en ti, ¿no? Y sin darte cuenta, reaccionas a veces como Dios, ¿no? Pero para esto es muy importante que tú recibas el consejo de Dios. Y el consejo de Dios está en su palabra. Por ejemplo, hay un versículo que me atrevo a compartirles, ¿no? Perdónenme los que quizás ven este programa y no son creyentes, pero se los comparto de una manera libre y sin ninguna vergüenza, ¿no? Eh, Está en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este tiempo, dice, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Es decir, que lo que te aconseja, digamos, en ese verso, el apóstol Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Eh, es que no te conformes a lo que ves en la televisión, a lo que escuchas de la gente, sino que dice que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿no? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces la gente se pregunta, ay, ¿será de Dios que me case con tal persona? ¿Será de Dios tomar este trabajo? ¿Será de Dios emprender este negocio? ¿No? Pero nunca vas a saberlo si no transformas tu mente, ¿no? Nuestra mente ha sido llenada de mucha basura, ¿no? Mucha basura porque no sirve para nada, ¿no? La basura es lo que nos sirve. Y muchas cosas en nuestra mente, por ejemplo, han entrado y no sirve para nada. O quizás sí, para traernos problemas, ¿no? Por ejemplo, el hombre que se ha instruido en que debe agredir a una mujer o a su esposa, ¿no? Entonces va a utilizar esa basura para dañar a su propia familia, ¿no? A sus propios hijos que van a ver el ataque, ¿no? La agresión, lo cual no debe de ser, ¿no? Porque si esa mujer fuera, es un abuso total. Si esa mujer fuera un hombre, te agarra patadas y te saca la mugre, ¿entiendes? Entonces es un abuso, digamos, y es una instrucción mental que la tenemos en la mente, ¿no? Otro ejemplo que les puedo dar, cuando les dice, cuando tú entras a una casa de cualquier persona, tú lo que haces es sentarte en un sillón. ¿Quién te enseñó eso? ¿Por qué no te sientas en el suelo? No, porque es que desde niño te enseñaron que la educación mandaba que cuando tú vas a un lugar, esos sillones son para sentarse, ¿no? Y no te sientas en el suelo, sino en ese lugar. Y es automático, ¿no? Las personas solo te dicen, toma asiento, y tú vas y te sientas en ese lugar. Entonces, la palabra de Dios que te dice, ¿no? Que te renueves, ¿no? Que te renueves tus pensamientos contra aquellos otros pensamientos que son basura y que no sirven para la vida, ¿no? Y esos pensamientos están en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te queda? Empezar a tomar esos consejos de Dios que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, este versículo, ¿no? Ya en mi mente está que no me debo conformar y yo no lo hago. Y es para todo, ¿no? Por ejemplo, en el derecho, no te puedes quedar solamente con los estudios de la universidad. Tienes que seguir estudiando. Por ejemplo, he tenido una maestría en derecho penal. Tuve que estudiarla para poder seguir avanzando. Mi mente se va renovando en cuanto a las reglas que gobiernan nuestro país, el sistema, cómo funciona, ¿no? Van programando, los congresistas van decretando leyes y hay que enterarse. Pero hay una que permanece siempre, es la palabra de Dios. Y a esa palabra no la debes menospreciar. No menosprecies la palabra de Dios, porque ella te va a salvar la vida, ¿no? La palabra de Dios va a hacer que tengas en tu mente ideas claras. Y hay algo muy interesante y maravilloso, que la misma Biblia dice, envié mi palabra y lo sané. Es decir, la palabra de Dios tiene que ver con la salud mental, ¿no? Por ejemplo, en el amor, mucha gente va a tener rechazos, ¿no? Va a tener rechazos en su vida y eso lo van a llevar a la crisis, ¿no? Y lo van a llevar a vivir una vida, digamos, pobre, ¿no? En ese tiempo. Pero solo la palabra de Dios puede renovar esos pensamientos que te llevan a la angustia, digamos, a la decepción, a la desilusión, y van a hacer que recuperes la alegría en tu corazón.
Solo eso lo puede hacer la palabra de Dios. Y para eso tienes que renovarlo, renovar tu mente, ¿no? No te pido que te aprendas toda la Biblia, pero apréndete algunos versos que van a guiar tu vida, ¿no? Por ejemplo, hay un verso que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Ninguna condenación. Si tú aprendes ese verso, cuando tú cometas un error o una falla y te arrepientas, eso no te va a atormentar ya más toda la vida, porque en tu mente va a haber esa palabra que te va a ayudar, ¿no? En resumen, diría yo que la salud mental, espiritual, depende exclusivamente de Dios y de su palabra. No hay más, así que tienes que aprenderla. Excelente, así es. Así es un resumen bien exacto, ¿verdad? Para abreviar todo, porque a veces vamos por la izquierda o la derecha, ¿no? Cuando todo es un equilibrio, ¿no? Y la base de todo, ¿no? Bueno, en todas estas áreas que hemos visto, gracias, profesor Juan, muchas gracias, excelente. Estas todas áreas que el equilibrio, ¿quién lo da? El control, ¿quién lo tiene? Hemos visto en esta pandemia, ¿no? Ni las riquezas, ni la vara, ni nada, el equilibrio todo lo tiene, el control lo tiene Dios en nuestras vidas. Él decide si hoy o mañana partimos y cada día dar lo mejor, ¿no? Cada día tenemos para mejorar, ¿sí? Entonces, que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. Y este domingo, ¿no? Estimado Juan, nos toca votar. Señores, señoras, nos toca votar. Tú y yo tenemos esa responsabilidad en las manos de elegir, pedir sabiduría a Dios de lo alto, que ponga paz en nuestros corazones, a quien merece el beneficio de la duda, una oportunidad de informarnos bastante, ya quedan días nada más, el próximo domingo. Y más que todo después de esto, no solo en las elecciones y ya y olvidarnos esos 5 años, sino estar vigilantes, ¿no? Estar vigilantes y estar vigilantes de cualquier cosa, ¿no? Sea quien sea. Estar orando y que Dios nos dé la sabiduría y la paz para la responsabilidad que tenemos. Y ya no echar la culpa a nadie, ¿no? Porque nadie nos puede influenciar. Vota tú por vota como nadie nos dice, tú estudia esto, tú cásate con tal. Cada uno toma su propia decisión. Uno es responsable de lo que está decidiendo. ¿Sí? Entonces no podemos echar la culpa a nadie, entonces, y eso sí, ¿no? De lado los odios, las gentes que están trayendo mucho odio en las redes, en todas partes, o temores innecesarios, o división. Sabemos que cuando hay eso, es fácil gobernar para mal, ¿no? Cosas salen mal, todo un desorden, un caos, gobierna el más insensato, el más necio, ¿no? Por eso todo lo contrario, unirnos bastante, orar por esa unidad, tomar estas decisiones en base a principios, valores, como lo ha explicado, estimado Juan Uriarte, y también tomar nuestras decisiones propias en nuestra vida. Desde ahí iniciamos con la familia, la sociedad y todo va a macro, a un país mejor, más sano y que donde estemos no se negocian, ¿no? No se negocian nuestros principios y valores, en donde estemos, donde nos toque servir, dar nuestro servicio y en casa, en donde estemos y reflexionar sobre todo esto. Hemos querido inspirar en esto y reflexionar juntos y que todas nuestras decisiones de ahora en adelante a partir sea de la mano de Dios, en esa base de la palabra, es la Biblia, que es el mejor libro que tenemos del mundo. Ahí está todo el consejo, no es un simple libro, es algo, como dijo el hermano Juan, trae sabiduría espiritual, emocional, sanidad, trae completo, esa es la base y que Dios, en cada decisión que tomemos, si honra a Dios o no, si le agrada a Dios o no, entonces ahí empezar a tomar nuestras decisiones. Y ya lo imposible lo hace Dios cada día. Dice que sus misericordias cada día, hoy es un nuevo día, mañana es otro nuevo día, el presente es hoy, que nos da Dios, y hoy es el día de decidir y cambiar y tomar esa nueva oportunidad que nos da Dios, ¿no? De ir de su mano y tomar una palabra. Por eso me encantó cuando hizo la palabra, estimado Juan, esa palabra que dio, y no sé si habrá tiempo de compartir un versículo que tenemos acá. Sí, dice luz en días de pandemia. Excelente. ¿Ese es? Sí, ese es nuestro, bueno, hicimos el año pasado y en esta oportunidad. Gracias al participante Juan Uriarte, muchas gracias. Y acá un versículo no pequeño que dice, estas cosas os habló para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice, ¿no? Confiemos, confía en Dios, en todo tiempo, siempre. Esto para cada lucha, para cada situación, para cada adversidad, sea la situación que tú estés pasando, que yo esté pasando, confiemos en Dios que Él ha vencido. Está en Juan 16 y en Juan 17 dice, yo en ellos, tú en mí, dice Jesús, no, a Dios Padre, seamos perfectos en unidad. Y como dijo, no estar en odios, en envidias, que eso no trae nada, eso trae caos, sino la unidad, y en eso somos perfectos. Y lo dice en Juan 17, así como le envió, dice, nos ha amado y con ellos también, así
como Dios nos ama, como Jesús nos ama. Y en Joel, una promesa que hay que agarrarnos para cada tiempo. Yo en este tipo de enfermedades, emocional, de cualquier situación adversa que hemos tenido, una palabra agarrarnos. ¿Y por qué no de esta, Joel? Tierra no temamos, sino gózate, alégrate, porque Jehová hará grandes cosas. Con esa esperanza y esa luz queremos dejarlo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Y bueno, saludos a todos tus seguidores. Que Dios los No se bendiga. preocupe, más bien un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Y tómense esa palabra, tómense una palabra, ese es el mensaje de hoy. Hay 1000 promesas en la Biblia, para cada día hay unos temas y muchas gracias. Es una próxima oportunidad. Un abrazo, bendiciones, buen fin, buena Hasta semana, pronto. semana. Cuídense, gracias.